La casa en la colina de los Olivos siempre había estado vacía. Nadie se atrevía a cruzar su portón oxidado, y los rumores sobre lo que ocurría allí dentro eran suficientes para hacer que los más valientes caminaran por la acera de enfrente. Sin embargo, para Camila, no era una casa abandonada, sino su nuevo hogar. Tras el accidente que se llevó a sus padres, la joven de 16 años había sido enviada a vivir con su tía abuela Isidora, una mujer extraña de voz quebrada y manos huesudas que vivía en la casa desde hacía décadas. La primera noche, mientras desempacaba sus cosas en la habitación del segundo piso, Camila escuchó un golpeteo suave. No venía de la ventana ni del techo, sino del viejo armario de roble que yacía al lado izquierdo de la habitación. Era un sonido rítmico, como si alguien tocara con los nudillos muy lentamente desde dentro. Toc toc, toc. Tía Isidora, llamó al bajar las escaleras, hay algo en el armario de mi habitación. La anciana giró su rostro pálido lentamente. No abras ese armario, Camila. Pase lo que pase, no lo abras. Camila asintió con un nudo en la garganta. Subió de nuevo, pero no pudo dormir. El golpeteo se repitió cada ciertos minutos. Toc, toc. Y con él, un susurro apenas audible, déjame salir, solo un momento. No lo abrió. No esa noche. Al día siguiente, recorrió la casa con curiosidad. Isidora pasaba la mayor parte del día encerrada en su estudio, y Camila tenía tiempo de explorar. Descubrió habitaciones cerradas con llave, espejos cubiertos con sábanas, retratos descoloridos de rostros tristes. La casa estaba viva, de alguna forma. Respiraba con cada crujido de las tablas del suelo. Esa noche, los golpes fueron más fuertes. Toc. 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 Más insistentes. Y el susurro también cambió. Tengo frío, tengo tanto frío. ¿Puedes ayudarme? Camila se levantó de la cama y se sentó frente al armario. Acarició la madera. Estaba helada. ¿Qué quieres de mí? Preguntó. Solo una conversación, solo que me escuches, solo, amor. La puerta tembló ligeramente, pero no se abrió. Camila se quedó allí, en silencio, hasta que amaneció. El sol disipó los temores, pero el recuerdo de esa voz se le quedó clavado. En la cocina, Isidora la observó detenidamente mientras servía el té. ¿Te habló? Preguntó, como si ya supiera la respuesta. Camila asintió. ¿Y qué le dijiste? Nada. Lo escuché. La anciana suspiró. Eso es lo más peligroso. Escucharlo es el primer paso para dejar que entre en tu vida. Camila no respondió. Pero ya era tarde. Porque algo dentro de ella se sentía menos sola desde que oyó esa voz. Las noches siguientes fueron similares. Camila comenzó a hablarle. Al principio con monosílabos. Luego con frases completas. Le contaba lo que había hecho en el día. Sus recuerdos de mamá. Sus sueños de estudiar literatura. Y la voz, a cambio, le contaba historias antiguas. Historias de la casa, de niños que vivieron allí antes. Algunos de ellos habían desaparecido. Otros se habían vuelto locos. Pero él, el huésped, aseguraba que nunca les había hecho daño. Que solo pedía amor. ¿Cómo te llamas? Preguntó ella una noche. Tenía muchos nombres. El primero fue Tomás. Pero cuando me encerraron aquí, los nombres dejaron de tener sentido. ¿Me darías uno nuevo? Camila pensó un momento. Te llamaré Elías. Elías. Susurró la voz. Me gusta. Es suave. Como tú. Y esa noche, el armario dejó de temblar. Y por primera vez, Camila durmió sin miedo. Pero los sueños fueron distintos. Soñó con un bosque oscuro, donde figuras de niños sin rostro se arrastraban entre los árboles.
Soñó con una mano ensangrentada que salía del armario. Soñó con su madre, pálida, señalando la puerta del ropero con lágrimas en los ojos. Despertó con el corazón acelerado. Isidora la esperaba en la cocina, de pie junto a la ventana. Él está tomando algo de ti. Lo hace con todos. Te roba los sueños, los recuerdos felices. Hasta que no queda nada más que su voz. Te equivocas, respondió Camila. Él solo quiere que lo amen. La anciana cerró los ojos. ¿Y tú crees que eso justifica todo lo que ha hecho? Camila no tenía respuesta. Pero sabía que dentro del armario había algo más que un monstruo. Había un alma rota. Y si ella podía salvarlo, quizás también se salvaría a sí misma. Aquel día, encontró un cuaderno escondido entre las tablas sueltas del piso de su habitación. Un diario, polvoriento, con una sola frase en la primera página: este es el comienzo del fin para quien escuche mi voz. Y Camila siguió leyendo. El cuaderno que Camila había encontrado era viejo, con la cubierta agrietada y las páginas frágiles como piel seca. Lo abrió con cautela, y descubrió que no contenía relatos ordenados, sino pensamientos sueltos, frases desconectadas y dibujos perturbadores, figuras humanas con rostros distorsionados, ojos arrancados, y líneas rojas que serpenteaban por todo el papel como raíces enloquecidas. La caligrafía era de alguien joven, infantil. Tal vez de uno de los niños que, según Elías, había vivido en la casa. No lo mires a los ojos. No repitas su nombre. No le respondas cuando diga que te ama. Camila sintió un escalofrío. Esa advertencia estaba escrita en al menos 5 páginas distintas. Las palabras "no le respondas" estaban subrayadas con furia, como si el autor hubiera gritado con tinta. Pero Elías no parecía peligroso. Era amable, dulce incluso. Le hablaba de la soledad, de lo difícil que era estar encerrado sin tiempo, sin contacto humano, sin calor. Le decía cosas hermosas. A veces, su voz temblaba como la de un niño enfermo. Le pedía que leyera para él. Camila empezó a hacerlo. En voz alta, cada noche, al pie del armario. Leía cuentos, novelas, poemas. A veces, él lloraba. Eres luz en esta oscuridad, le decía. Eres mi salvación. Y Camila, que también se sentía sola, encontraba en esa conexión algo que nadie más podía darle. Ni su tía, ni sus amigas por carta, ni los libros. Elías la escuchaba como nadie. Pero una madrugada, algo cambió. Despertó con el sonido de pasos. No en el pasillo. No en la casa. Dentro del armario. Los pasos iban de un lado a otro, suaves pero firmes. Como si alguien caminara en un espacio mucho más grande que el reducido interior del mueble. Y luego, un golpe. Como un puñetazo contra la puerta. Camila. Gritó Elías. Por favor, abre. No puedo más. La desesperación en su voz era diferente. Había ira. Había hambre. Ella se quedó paralizada. No puedo, susurró. Me prometiste que no me lo pedirías. Entonces sácalo tú. Ábrelo solo un poco. Sácame, aunque sea la mano. El mueble se estremeció. Una rendija se abrió por la fuerza. Una uña grisácea y deformada se asomó por debajo de la puerta. Camila gritó y retrocedió, tropezando con su cama. La puerta se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la empujara desde dentro. Silencio. Luego, un susurro cansado. Perdóname, no era yo. Es este lugar. Esta oscuridad me cambia. Camila no durmió esa noche. Por la mañana, se enfrentó a su tía. ¿Quién es Elías? ¿Qué es él realmente? Isidora, que tejía junto a la ventana, dejó las agujas sobre su regazo. La miró fijamente.
No lo llamábamos Elías. Pero tú le diste un nombre, y eso lo hace más fuerte. Más real. ¿Qué es? Un fragmento de lo que fue humano. Su cuerpo murió hace muchos años. Pero algo quedó. Algo que suplica amor porque lo necesita para sobrevivir. Se alimenta de eso. No puedes salvarlo. Solo puedes dejar de escucharlo. Camila apretó los puños. No lo entiendes. Él me entiende. Me cuida. Me escucha. Que si tú estás equivocada. Isidora se puso de pie, con una agilidad impropia de su edad. Se acercó a la chimenea, retiró una baldosa y sacó una caja de madera negra. Esto es lo que pasó la última vez que alguien pensó como tú. Dentro había fotografías antiguas. Niños. Uno de ellos, de unos 8 años, tenía los ojos en blanco. Otro, una adolescente, tenía el rostro cubierto por un velo, pero detrás de la tela podía verse una expresión de horror. Eran los otros huéspedes. El armario los reclamó a todos. Uno por uno. No desaparecieron. Están dentro. Siguen ahí. Camila sintió náuseas. Pero también, un fuego interior que se negaba a aceptar esa verdad. Esa noche, Elías no habló. No golpeó. No lloró. Camila sintió su ausencia como una daga en el pecho. Abrió el cuaderno otra vez. Buscó entre las frases, los dibujos, los símbolos. Encontró uno que no había visto antes, un triángulo invertido con una cruz dentro. Abajo decía, el ritual de silencio. Para sellarlo de nuevo. Camila tomó una hoja, lo copió y colocó el dibujo contra la puerta del armario. Sintió una vibración en la madera. ¿Qué estás haciendo? Susurró Elías, débil, casi inaudible. Quiero ayudarte, pero no así. Si te amo, debo protegerte de ti mismo. Y protegerme a mí también. Camila, por favor, solo una noche más. Una historia más. Tu voz. Ella cerró los ojos. No esta vez. Y sin responderle, se alejó del armario. Esa noche, soñó que el armario se abría solo. Que Elías salía, no como un monstruo, sino como un joven hermoso de cabello negro y piel pálida. Le tomaba la mano, le decía que la amaba. Pero cuando ella lo miraba a los ojos, ya no estaban vacíos. Estaban llenos de otras almas. De gritos. De muerte. Despertó con lágrimas. El dibujo seguía en su sitio. El silencio era completo. Pero el aire estaba más frío que nunca. Y Camila supo que el armario no se rendiría tan fácilmente. Durante días, el silencio reinó en la habitación. Elías no hablaba. Ni un susurro, ni un golpe, ni una caricia en la madera del armario. Camila sintió alivio, pero también vacío. Un hueco que no podía llenar ni con los libros, ni con los paseos por el jardín, ni con las charlas forzadas con su tía. Isidora parecía más tranquila. Cocinaba más seguido, canturreaba mientras regaba las plantas, y a veces dejaba dulces sobre la mesita de noche de Camila. Pero no decía una palabra sobre el armario. Como si hubieran pactado, en silencio, que no debía volver a mencionarse. Camila, sin embargo, no podía olvidar. Una noche, al volver del baño, sintió un frío repentino que le caló hasta los huesos. Al mirar hacia su habitación, la puerta estaba entreabierta. Ella juraría haberla dejado cerrada. Entró lentamente. Todo parecía igual, excepto por una cosa, el dibujo con el símbolo de sellado ya no estaba en la puerta del armario. No rasgado. No caído. Simplemente, no estaba. Como si nunca hubiera estado ahí. Se acercó temblando. La madera del armario estaba tibia. Escuchó algo. No una voz, no una súplica. Era un murmullo. Un eco.
Como si alguien hablara desde el fondo de una caverna. Era su nombre. Camila. Camila. Pero no era la voz de Elías. Era la de una niña. Hola. Susurró, contra toda razón. Silencio. ¿Quién eres? Entonces, una imagen se formó en su cabeza sin que ella la imaginara, una niña rubia, de unos 7 años, con la cara cubierta de barro y los labios cosidos con hilo negro. Abrió los ojos y cayó de rodillas. No era un recuerdo. No era un sueño. Era una transmisión. El armario le estaba mostrando algo. Corrió al cuaderno. Pasó las páginas frenéticamente hasta encontrar una hoja suelta con un nombre escrito en el margen, Irene. Yo sí lo abrí. Y él lloró. Lloró porque no quería que viera lo que había dentro. Me mostró a los demás. Los que se quedaron. Camila sintió un nudo en el estómago. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, bajó decidida. Tía, necesito saber más. ¿Qué pasó con los niños de esta casa? Isidora se tensó. No respondió de inmediato. ¿Has escuchado sus voces? Camila asintió. Isidora suspiró. Cuando yo era niña, esta casa era un orfanato. Después del accidente de mis padres, viví aquí con otros 10 niños. Todos éramos distintos, pero compartíamos la misma pesadilla. El armario, siempre estuvo ahí. Nadie lo abría. Nos decían que era una prueba. Que resistir la curiosidad era parte de la madurez. Pero uno por uno, empezaron a escucharlo. A hablarle. A confiar en él. ¿Y tú? Yo fui la última. Vi cómo desaparecían. Uno al mes. Como si se los tragara el tiempo. Y luego, un día, solo quedé yo. El armario me habló. Me prometió devolverlos. Me dijo que estaban vivos. Que me necesitaban. Que solo tenía que abrirlo. Y lo hice. Camila sintió un estremecimiento recorrerle la columna. ¿Qué viste? Isidora la miró con lágrimas en los ojos. Vi sus cuerpos. Suspendidos. Como si fueran parte de las paredes internas. Y una figura, hermosa, vestida de blanco, con ojos que no eran ojos. Me besó la frente, y me dejó vivir. Me dijo, cuida mi puerta. Y eso he hecho. Hasta que tú llegaste. Camila sintió rabia. Rabia por la soledad, por la manipulación, por las medias verdades. Esa noche, llevó una vela al cuarto. Se sentó frente al armario y volvió a leer en voz alta. No para Elías. Para los que estaban dentro. Si estás ahí, Irene. Si puedes oírme. No estás sola. Voy a sacarlos. A todos. Y por primera vez en días, Elías habló. ¿Por qué, Camila? ¿Por qué haces esto? No es suficiente con lo que teníamos. Su voz era diferente. Más profunda. Más antigua. Tú me mentiste. No estás solo. No eres un niño triste. Eres el carcelero. Un golpe sacudió el mueble. Tú no entiendes. Ellos quisieron quedarse. Me suplicaron amor. Y yo se los di. Yo les di eternidad. Los encerraste. Los convertiste en sombras. El armario se abrió un poco. Solo una rendija. De ella salió una bocanada de aire negro. Camila apenas alcanzó a retroceder cuando la vela se apagó. En la oscuridad, se escucharon cientos de voces, susurrando al unísono. Ayúdanos. Camila encendió la vela otra vez, y entonces lo vio, por un segundo, dentro del armario, estaban todos. Los niños. Flotando. Con hilos negros que salían de sus bocas y se perdían en la nada. Y en el fondo. Elías. Ya no hermoso.
Su rostro estaba rasgado, sus ojos eran profundos pozos, y su sonrisa, una grieta infinita. No puedes quitármelos, gruñó. No son tuyos, dijo Camila. Cerró el armario de un golpe. Corrió al cuaderno. Buscó el ritual. Pero no encontró nada nuevo. Solo un fragmento arrugado en una esquina. Donde hubo amor, se puede abrir la puerta. Donde hay verdad, puede cerrarse. Camila lo entendió. Debía enfrentarlo. Pero no sola. Necesitaba a Isidora. Necesitaba los recuerdos. Necesitaba la historia completa. Porque el huésped del armario izquierdo ya no era solo un susurro. Era un ejército de almas atrapadas. Y ella, iba a liberarlas. Esa mañana, Camila se miró en el espejo del baño con una mezcla de cansancio y determinación. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida y los labios partidos por las palabras susurradas en la noche. Pero no fue eso lo que llamó su atención. Sobre su clavícula izquierda, justo al límite del camisón, había una mancha negra, como una quemadura en forma de espiral. No dolía, pero palpitaba. Al tocarla, vio un destello en el espejo, el reflejo no era suyo. Era el de Irene. La niña de labios cosidos la miraba con tristeza, con una ternura desesperada. Y detrás de ella, Elías, observando con una expresión de puro deseo, no de amor, sino de posesión. Camila retrocedió. Cerró los ojos y, al abrirlos, todo volvió a la normalidad. Pero la marca seguía allí. Bajó corriendo las escaleras. Tía Isidora. Necesito tu ayuda. La encontró en la cocina, batiendo huevos, como si todo fuera perfectamente normal. ¿Qué sucede, querida? Me está marcando, dijo Camila, mostrando el hombro. Isidora dejó caer el bol. No, no puede ser, eso solo ocurre cuando te elige como puerta. ¿Qué significa eso? Que si Elías no logra salir por sí mismo, saldrá a través de ti. Camila sintió náuseas. ¿Cómo lo detengo? Isidora se sentó. Respiró hondo. Parecía a punto de confesar un crimen. Hay un espejo. Uno especial. Fue traído de Europa por los primeros dueños de esta casa. Lo usaban para ver dentro del armario sin abrirlo. Lo llamaban el ojo reverso. Está en el desván, detrás del estante de las muñecas. Sin perder tiempo, Camila subió. El desván olía a polvo viejo, humedad y secretos. Apartó cajas, muebles rotos, recuerdos de otras vidas. Hasta que encontró un espejo ovalado, enmarcado en madera tallada con símbolos que reconocía del cuaderno. Lo llevó a su habitación y lo colocó frente al armario. Encendió una vela. Tomó el cuaderno. Se sentó en el suelo y comenzó a leer uno de los pasajes más oscuros. La carne es frontera. El reflejo es llave. Donde el ojo ve, el alma actúa. El espejo tembló. Su superficie se volvió líquida. Como si respirara. En él, el armario se abrió lentamente. Una figura caminó hacia el borde del cristal. Elías. Pero no el niño hermoso. Era una criatura pálida, con piel como cera fundida y ojos vacíos. Sin embargo, su voz seguía siendo dulce. Camila. ¿Por qué me niegas? No sentiste mi amor. No entendiste mi soledad. Sentí tu hambre, respondió ella. Pero el amor no es una trampa. Elías sonrió. Su sonrisa se extendió demasiado, hasta las orejas. No puedes salvarlos. Ya son parte de mí. Pero tú aún puedes elegir. Del espejo salieron manos. Pequeñas. Frágiles. Las de los niños atrapados. Tocaron el cristal desde dentro, suplicando. Llamándola. Camila tomó la vela,
se cortó el dedo y dibujó sobre el marco del espejo el símbolo del alma libre. La madera siseó como si la quemara. Si voy a ser la puerta, seré la que elija que se abre y que se cierra. Elías gritó. Fue un grito que no se oyó con los oídos, sino con el estómago. Las paredes vibraron. El espejo estalló, pero antes, Camila vio algo, Irene, alzando su mano desde la oscuridad y señalando su espalda. Camila giró sobre sí misma. Isidora estaba en la puerta. Lo sabías, dijo Camila, acusándola con la mirada. Sabías que Elías buscaba un cuerpo. Isidora bajó la mirada. No quería perderte. Querías entregarme. Gritó Camila, y la casa pareció exhalar. Isidora dio un paso atrás. Te quiere, Camila. Te eligió. Como a mí. Pero tú eres más fuerte. Tal vez tú sí puedas liberarlos. O contenerlo para siempre. Camila la miró con furia. Con compasión. Con miedo. No quiero ser un sello viviente. Isidora asintió. Entonces hay una última opción. El espejo se rompió, pero aún queda el ritual mayor. Requiere sangre. Amor. Y verdad. ¿Qué clase de verdad? La más profunda. La que duele. Camila cerró los ojos. En su mente, recordó a su madre, al accidente, al vacío que sentía desde que era niña. Su necesidad de pertenecer, de ser amada, de que alguien, aunque fuera un monstruo, le susurrara que no estaba sola. Estoy lista, dijo. Y el armario crujió. No como una amenaza. Como una respuesta. Porque la marca en el espejo, ahora rota, había revelado algo más que un rostro, había abierto la grieta hacia el alma de Camila. Y Elías, lo había visto todo. La casa ya no era la misma. No solo por los estallidos de lo invisible, ni por las marcas en las paredes, ni por las voces que parecían caminar entre los muebles. Era Camila quien había cambiado. Ahora sabía lo que Elías quería, y lo que ella tenía que dar para enfrentarlo. El ritual mayor no era un conjuro. Era una entrega. El altar debe estar en el centro, dijo Isidora, mientras trazaba con sal un círculo alrededor de la alfombra del cuarto. ¿Por qué aquí? Preguntó Camila. ¿Por qué no en el sótano? ¿Por qué el armario está aquí? ¿Y por qué tú estás aquí? Donde habita el huésped, debe hacerse la expulsión. Camila colocó una fotografía de su madre sobre el altar. Un mechón de su propio cabello. Y el colgante que Irene había dejado bajo su almohada. ¿Qué significa esto? Preguntó. Isidora dudó un momento. Ella te protege. Pero también quiere salir. Hay una parte de Irene atrapada aún, una parte que no es inocente. La vela más grande se encendió sola. Camila se arrodilló. Tomó el cuchillo ritual. No era metálico, sino de piedra negra, grabado con símbolos que se movían si uno los miraba demasiado tiempo. Dime qué debo hacer, dijo, con la hoja temblando en su mano. No puedo guiarte. El ritual mayor requiere verdad. Y solo tú sabes cuál es la tuya. Camila cerró los ojos. Dentro de su pecho, algo se quebraba. Y hablaba. Elías, estoy lista. Pero no para entregarme. Estoy lista para entender. Y el armario, se abrió. No con violencia, sino con solemnidad. Como si Elías reconociera el valor en sus palabras. De él salió la niebla negra que lo anunciaba. Las sombras reptantes. Pero no fue él quien salió primero. Fue Irene. La niña flotaba. No tenía labios, pero sus ojos gritaban. El colgante en el altar tembló. Isidora retrocedió, y por un instante, la casa pareció girar sobre sí misma. Irene. Susurró Camila. ¿Qué hiciste tú? La niña señaló su muñeca.
Una cicatriz. Un pacto. El verdadero origen del huésped. No fue Elías quien vino. Fue llamado. Por ti, dijo una voz más grave, detrás de Irene. Elías emergió. Más humano esta vez. Más, triste. Tenía la apariencia de un adolescente. Camila lo reconoció, no por la cara, sino por los ojos, la misma mirada de las cartas de amor nunca enviadas, de los cuentos que escribía en la infancia. Yo solo respondía a una súplica, dijo Elías. A una niña rota. A un dolor que no cabía en su cuerpo. Camila miró a Irene, que ahora temblaba. Era ella quien había abierto la puerta, muchos años atrás. Su dolor, su soledad, su desesperación de morir sin ser escuchada, había traído a Elías. Y con él, todo lo demás. Ella te creó. No. Me liberó. Estaba atrapado, desde hace siglos. Solo necesitaba una voz que me llamara con amor y muerte al mismo tiempo. Camila sintió cómo el ritual cobraba vida. Las llamas se alzaron. La sal giró como un remolino. El colgante se alzó por sí solo. Y ella comprendió lo que debía hacer. Tomó el cuchillo. No lo usó contra nadie. Lo usó para cortar la cuerda invisible que aún ataba su alma a la necesidad de ser elegida. No te necesito para llenar mi vacío, Elías. Y tú tampoco deberías existir solo del dolor. Elías gritó. No de rabia. De pérdida. Comenzó a quebrarse. Fragmentos de su cuerpo caían como ceniza. El cuarto entero se volvió un remolino de voces, manos, recuerdos, fragmentos de historias. Irene flotó hacia él. Se abrazaron. Y en un destello de fuego azul, desaparecieron. La casa quedó en silencio. Isidora lloraba. Camila se desmayó. Despertó horas después. Todo estaba en su lugar. El armario, cerrado. El espejo, roto pero quieto. El altar, quemado. Y sobre su pecho, la marca en espiral se desvanecía. En la cocina, Isidora preparaba té. ¿Está todo terminado?, preguntó Camila. No. Pero ha comenzado de nuevo, y esta vez, contigo libre. Camila sonrió débilmente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía amor. No por un monstruo. Ni por un recuerdo. Por sí misma. El amanecer fue tenue, como si el cielo dudara si debía salir por completo. Camila se levantó sintiendo una extraña ligereza, como si ya no caminara con el peso de generaciones ajenas a cuestas. Pero la casa seguía viva. No había más ruidos en la noche, ni marcas en el espejo, ni susurros bajo la cama. Pero sí algo más sutil, una nostalgia atrapada entre las paredes. Algo que no era maligno, pero tampoco feliz. La esencia de lo que había sido. De los que se habían ido. Isidora se marchó esa misma tarde, dejando en las manos de Camila un libro. Era viejo, encuadernado en cuero, con un símbolo en espiral similar al que había llevado en el pecho. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Tu guía, respondió Isidora. Para lo que viene después. ¿Por qué hay más casas como esta? Más armarios con huéspedes. Y tú ahora sabes cómo escucharlos sin que te devoren. Camila asintió, con el libro contra el pecho. Durante días, recorrió cada rincón de la casa. Abrió puertas que nunca se habían abierto, sacó cosas del desván que parecían de otra época. Encontró una caja con cartas de su madre a un hombre desconocido. Fotografías en blanco y negro de rostros familiares que no sabía que conocía. Y encontró un cuaderno de Irene. Allí, en hojas manchadas de lágrimas secas, había cuentos. Dibujos. Y una carta sin firmar. Yo no quería que todo doliera tanto. Solo quería que alguien escuchara cuando decía que tenía miedo.
El armario me prometió silencio. Pero luego, me pidió cosas. Cosas que dolían más que el miedo. Perdón, Camila. Perdón por dejarte sola. Camila la leyó en voz alta, y lloró con ella. No con odio. Con amor. Con el amor que nace cuando se entiende al monstruo, y se descubre que era solo un niño asustado. Una mañana, decidió pintar la habitación. Tapó las grietas con yeso. Compró cortinas nuevas. Y colgó sobre el espejo una fotografía de Irene riendo en el parque, que había encontrado dentro de una enciclopedia. Esa noche, el armario volvió a crujir. Camila se acercó, con calma. Apoyó la mano sobre la puerta. No tienes que irte, dijo en voz baja. Pero tampoco mandar. Si vas a estar aquí, serás huésped, no dueño. El crujido se detuvo. La casa pareció respirar. Camila apagó la luz, se metió en la cama, y durmió profundamente. Desde entonces, la casa fue suya. No como una fortaleza contra el miedo, sino como un faro para quienes lo enfrentaban. Durante años, llegaron personas buscando ayuda. Algunas sabían de espíritus. Otras, solo venían huyendo de su propia oscuridad. Camila no les ofrecía respuestas. Les ofrecía té caliente, una manta y una historia. La historia de una niña que escuchó demasiado. De un huésped triste. Y de una mujer que aprendió que el amor no se da al vacío, sino que empieza por uno mismo. En el armario, aún se sentían ecos. A veces, Camila escuchaba a Irene tararear. O veía a Elías sentado en el suelo, leyendo en silencio. Nunca más intentaron salir. Estaban en paz. Y ella también. Una tarde, mientras el sol se colaba en ámbar por la ventana, Camila tomó su cuaderno. Escribió el título en la primera página. El huésped del armario izquierdo. Y comenzó a contar la historia de cómo el miedo se convirtió en amor. El invierno había regresado, trayendo consigo una calma profunda. Camila, ahora con canas suaves entre su cabello castaño, se sentaba cada mañana en el mismo rincón, junto a la ventana que daba al jardín cubierto de escarcha. El armario, su viejo enemigo y ahora compañero silencioso, seguía allí. Nunca volvió a abrirse. Pero tampoco volvió a cerrarse por completo. Aquel día, una carta llegó sin remitente. El sobre era de papel grueso, amarillo por el tiempo. Dentro, una hoja cuidadosamente doblada, con letra infantil. Gracias por quedarte cuando todos se fueron. Gracias por no cerrar la puerta, ni apagar la luz. Gracias por hablarme como si no fuera un monstruo. Ahora puedo descansar. No estaré más en el armario, pero siempre estaré en tu voz. Con amor, Irene. Camila sintió las lágrimas brotar sin fuerza, como quien ya no necesita esconder lo que siente. Irene se había despedido. De verdad. Y en su carta, había algo más, un pétalo seco de la flor que Camila le había puesto en la tumba aquel primer año. Durante días, la casa estuvo particularmente luminosa. No por el sol. Por la ausencia del peso. El alma de Irene se había marchado. El eco de Elías, también. Lo único que quedaba era el silencio de lo vivido. Camila decidió escribir su última entrada en el cuaderno. Era la conclusión de su relato, no con sangre ni miedo, sino con ternura. Nadie habla de los fantasmas que solo quieren quedarse para vernos dormir en paz. Nadie habla de los monstruos que lloran en los rincones donde nadie los escucha. Esta es su historia. Esta es mi historia. Y si algún día tú, que lees esto, encuentras un armario que susurra en la noche, escúchalo. A veces, lo que está atrapado allí solo quiere que le digan que está bien irse. Con esa frase, cerró el cuaderno. Lo dejó sobre la repisa del armario. Ya no le temía. Ya no necesitaba cerrarlo con seguro ni dormir con la lámpara encendida.
Había hecho las paces con los muertos. Y, sobre todo, con la niña que alguna vez tuvo miedo de estar sola. Esa noche, Camila soñó con Irene, no en la casa, sino en un campo amplio, corriendo con los brazos extendidos bajo un cielo abierto. En su sueño, no había puertas. Solo horizontes. Y así terminó la historia del huésped del armario izquierdo. Con amor, con heridas cicatrizadas. Y con la promesa de que incluso en lo más oscuro, puede brotar una flor.